¿Qué es una hernia? ¿Han definido para los días de hernia o no? ¿Sí? No han definido. Más o menos. ¿Quién se acuerda? Entonces vamos a empezar definiendo qué es una hernia, ¿sí? Hay hernias primarias y hay hernias secundarias, ven aquí. Las hernias primarias se definen como la protrusión del peritoneo parietal a través de la pared abdominal, ¿sí? Como continente tiene a las peritoneo parietal como contenido a las vísceras móviles. No puede herniar cualquier órgano de la cavidad abdominal, ¿ves? Puede herniar ciego, infección delgado, epitón mayor, puede herniar sigmoides, colon transverso, o sea, todas las vísceras móviles. Entonces vamos a definir con la protrusión del peritoneo parietal y tejido celular preperitoneal acompañado de vísceras abdominales móviles a través de un defecto o orificio muscular neurótico anatómicamente preformado y no sea secundaria a una intervención quirúrgica. Esa es una hernia primaria. También hay hernias secundarias. Las hernias secundarias son la consecuencia de intervenciones quirúrgicas. Mientras esta no, en esta no hay intervención quirúrgica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tejido de continencia de las vísceras abdominales? Tendones, ligamentos, piel. El peritoneo. ¿El peritoneo? ¿Qué es lo que contiene? A ver, ¿por qué no se hernian ustedes? ¿Qué evitará que se hernie una persona? ¿Será piel, tejido celular subcutáneo, fascia? ¿Será peritoneo parietal? La fascia, la aponeurosis. ¿Sí? La aponeurosis es el tejido de continencia. Entonces, falla la aponeurosis, el paciente puede presentar hernias de pared abdominal. ¿Sí? Entonces, ustedes seguro en la parte de generalidad ya han ido a ver factores que provocan una mala síntesis de fascias o colágeno de la pared abdominal. ¿Qué factores provocan una mala síntesis de colágeno? Colangeopatías. Ya, ¿qué factores? Consumo de tabaco. Consumo de tabaco, ¿qué más? El consumo de tabaco es un factor importante, ¿no? Los pacientes que consumen gran cantidad de tabaco, ¿qué es lo que sucede? Se sintetiza mala calidad de colágeno. ¿Qué tipo de colágeno se encuentra en la aponeurosis? Tipo 4. Tipo 4. Tipo 4. ¿Qué más? Entonces, hay otros factores también predisponibles para la hernia. Hay síndromes. Ese síndrome donde se estira la piel, ¿cómo se llama? Pellejo, Sí. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de... Ya puede ser Marfan uno, otro. Ehlers-Danlos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién tiene eso? Ustedes. Nadie. ¿Ya? Entonces, primero hay que ir definiendo las hernias, ¿no? ¿Sí? Después tenemos hernias de la pared abdominal, las hernias primarias, las más comunes en la línea media, estas, ¿no? Las hernias umbilicales, las hernias epigástricas y finalmente las hernias de la línea semilunar, las hernias espíglicas. Entonces, la principal hernia, o la que es más frecuente, la que vamos a encontrar con mayor frecuencia en las hernias de la línea media, va a ser la hernia umbilical, ¿sí? Seguido de epigástrica. Finalmente, las hernias que están en la línea Spiegel. ¿Dónde se encuentra la línea de Spiegel? Recordar un poquito de anatomía. ¿Sí? La línea de Spiegel se forma por la coalescencia de la fascia anterior posterior del músculo transverso mayor, menor y el músculo transverso del abdomen y oblicuo mayor y menor. ¿Sí? Tiene dos fascias, anterior y posterior.
Entonces, estas fascias de estos músculos de la pared anterolateral del abdomen se fusionan al lado o en el borde externo del músculo. ¿Qué músculo está en la línea media? Recto. En el borde externo del músculo recto abdominal se fusionan estas fascias de los músculos oblicuo mayor, menor y transverso del abdomen y forman la línea de Spiegel. A través de la línea de Spiegel salen los paquetes neurovasculares. ¿Sí? ¿Por qué? El paquete neurovascular que irriga la pared abdominal o inerva la pared abdominal anterolateral del abdomen, pues se deslizan entre oblicuo menor y transverso del abdomen. ¿Sí? En ese espacio se encuentra. No se encuentra entre oblicuo mayor y menor, está entre oblicuo menor y transverso. Una vez que llegan a la línea de Spiegel, estos músculos, estos nervios y vasos se hacen superficiales para irrigar e inervar la pared del abdomen. ¿Sí? Entonces, a través de estos orificios por donde salen estos vasos sanguíneos, y nervios, también puede protruir las hernias. A eso se llama hernias de Spiegel. ¿Sí? Clasificaciones hernias ventrales primarias, ¿cómo se las clasifica? Según la Sociedad Europea de las Hernias. En la línea pueden ser las líneas epigástricas, vamos a ver que está en segunda frecuencia, la primera en frecuencia umbilical, y las laterales, las de Spiegel, y las que están en la parte posterior, en las hernias lumbares. Son poco frecuentes. Las hernias lumbares, por ejemplo, es tan poco frecuente que en todos estos 19 años que estoy ejerciendo la cirugía he visto como 2 pacientes con hernias lumbares. Las de hernias de Spiegel, por ejemplo, se ve por lo menos una vez al año. También es poco frecuente. Las que más van a ver ustedes de las hernias de la línea media son umbilicales y epigástricas. Son las dos más de las hernias primarias de la pared umbilical y epigástrica. Y por eso ustedes tienen que saber la anatomía quirúrgica de la región umbilical. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas hernias pueden ser de acuerdo al diámetro del defecto. ¿Sí? Pueden ser pequeñas cuando el defecto de la pared, es decir, el defecto en la poneurosis sea menor a 2 centímetros. Medianas cuando son de 2 a 4 centímetros. Y grandes cuando el defecto de la pared es muy amplio, mayor a 4 centímetros. Entonces, esto tiene su importancia quirúrgica, ¿no? Las hernias de la pared abdominal que tienen defectos menores a 2 centímetros de diámetro se hacen rápido. ¿Sí? Es decir, solo se sutura. Rápido. Ahora, los defectos mayores a 2 centímetros se puede hacer plastía con malla de polipropileno. ¿Sí? Se puede hacer plastía. Factores de riesgo para las hernias: edad avanzada, ¿sí? Género masculino, sobrepeso, apnea del sueño, enfisema pulmonar, prostatismo, infecciones del ciclo vital. Edad avanzada, ¿será los pacientes que tienen 60, 70 años sintetizarán la misma calidad de colágeno? No, por lo tanto las fascias son muy delicadas, muy débiles, ¿sí? Muy elásticos, muy distensibles, y por lo tanto pues se desarrolla hernias, o dan lugar a que estos pacientes desarrollen hernias en la pared abdominal. El sobrepeso es otro factor importante, la apnea del sueño también, enfisema pulmonar. Esta patología es bien importante, no solo enfisema, también asma, EPOC. ¿Sí? Enfisema, asma. EPOC, ¿qué patologías comprende? Bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Esas dos patologías comprende EPOC, ¿no? Pacientes que tienen asma también pueden cursar con hernias de la línea media, hernias de la línea media de la pared. ¿Sí? Hay una regla, ¿no?, que no se cumple al 100%, pero en medicina nada es 100%, ¿no? ¿Sí? Por eso la literatura indica
todas las hernias que están por encima del ombligo, en la línea media, ¿sí? Puede ser epigástrica, entre la epigástrica y el ombligo, ¿sí? Todas las hernias que se presentan en la línea media por encima del ombligo, hay que descartar patología pulmonar en todas las hernias, ¿sí? Entonces, las hernias que se presentan en la línea media por encima del ombligo generalmente están asociados a patologías pulmonares. ¿Cuáles? EPOC, asma, ¿sí? EPOC, bronquitis crónica, ¿sí? Enfisema pulmonar. Entonces, todo este tipo de patologías pulmonares tienen que descartar, ¿sí? Ahora, otra, las hernias que se encuentran a nivel del ombligo, ¿sí? El ombligo, generalmente son secundarios a incremento de presión intraabdominal. ¿Qué factores hacen que incrementen la presión intraabdominal? Obesidad. Multiparidad. ¿Qué más? Ascitis, por ejemplo, en los pacientes cirróticos. Si ustedes han rotado, están rotando por medicina interna, o algunos que ya han rotado tal vez, han debido ver en las salas de medicina interna pacientes cirróticos, ¿no? Con ascitis. Y esos pacientes tienen hernias umbilicales. Entonces, todo factor que incrementa la presión intraabdominal provoca una hernia umbilical. ¿Y las pacientes embarazadas? Exactamente. Los pacientes embarazados pueden tener hernias umbilicales, las multíparas, si quieren. A veces hay que tener cuidado con las pacientes embarazadas. Cuando están en su segundo o tercer embarazo, ¿qué es lo que sucede? Aparece una hernia. Muchas veces, una vez que ya dieron a luz, ¿sí? Esto muchas veces revierte. No hay que apresurarse en operar, ¿sí? Durante el embarazo aparece con hernia, pero una vez que han tenido su parto, ¿sí? La hernia revierte. ¿Sí? Hay que esperar por unos 3-4 meses. Si en 3-4 meses no desaparece, pues tienes que ir. Y durante el embarazo, hasta puede haber diástasis de rectos. Los rectos se separan, porque tiene que haber pues, distensión, el abdomen se distiende, y por eso los rectos se separan. ¿Sí? Y a veces los pacientes recién, digamos, doctor, a veces cuando han tenido su parto, no sé, uno o 2 semanas antes de que le aparezca esta diástasis, pues hay que esperar, ¿sí? Y a veces dice, doctor, ¿sabes? Tuve parto hace 2-3 semanas, te dice, pero cuando me paro aparece una bola así, diástasis. ¿Sí? No hay que tampoco operar en forma inmediata la diástasis de rectos, igual se espera. Y a veces con algunos ejercicios físicos, ¿sí? Puede retornar los músculos a su sitio normal, ¿sí? Igual, después de 4 o 5 meses, aún persiste diástasis de rectos, entonces recién se opera. Ahora, las hernias que se presentan por debajo del ombligo, en la línea media por debajo del ombligo, ¿sí? En la línea media por debajo del ombligo, generalmente son secundarios a intervenciones quirúrgicas. ¿Se entiende, verdad? Entonces, las hernias por encima del ombligo, patología pulmonar hay que descartar. Las hernias a nivel del ombligo, aumento de presión intraabdominal. Así, pacientes cirróticos, pacientes multíparas, obesos, ¿sí? Generalmente usan con hernias clínicas. Y las hernias que están por debajo del ombligo son secundarios a procedimientos quirúrgicos. Siempre tiene un paciente un antecedente quirúrgico de apendicitis aguda, peritonitis generalizada, o quistes de ovario, o cesáreas. ¿Sí? Estos pacientes pueden presentar hernias en la línea infraumbilical. ¿Sí? Hernia umbilical, vean acá. Por su origen, pueden ser congénitas adquiridas, ¿sí? Por su localización, umbilicales o paraumbilicales. Congénitas, las hernias umbilicales. ¿Algunos de ustedes tienen hermanito o tuvo hermanito o hermanita con hernia umbilical? Nadie.
¿Bien? ¿No tienen hermanitos? Sí. Pero yo veo hartos niños con hernia umbilical. No. ¿Han roto a pediatría? No. ¿Han roto a hospital a la mujer? ¿No? Tiene que obstetricia, ¿verdad? Después. Entonces, cuando entran por ese servicio de pediatría, en el obstetricia van a ver niños con hernia umbilical, como este. Cuando están llorando, se les protruye, sale por el ombligo, ¡pam! ¿Ves? Y por eso hay pacientes que van a llevar a consulta externa, les ponen torundas encima del ombligo acá, ¿no? Torundas, botones, alguna tapita les ponen, para que no salga. ¿Ya? Pero estas hernias umbilicales congénitas, ¿sí? En la edad pediátrica, no se debe operar hasta los 4 años. ¿Sí? 4 años esperan. En ese periodo se cierran en forma espontánea las hernias umbilicales. ¿Sí? Ahora, si fuese adulto, es otra cosa, ¿ve? Pero en hernias umbilicales origen congénito en edad pediátrica se espera hasta los 4. Recién se cierran. ¿Sí? Las adquiridas ya sabemos, ¿no? ¿Sí? Multiparidad, obesidad, acítico, ¿sí? Las pueden estar en el mismo ombligo o pueden ser paraumbilicales. ¿En relación a quién? A la fascia que cubre por atrás el ombligo. ¿Cómo se llama? Fascia de escarpar. No. No es fascia de Spiegel. Ritchett. La fascia de Ritchett. ¿Sí? Esa fascia cubre por detrás al ombligo. ¿Sí? Muchas veces la fascia de Ritchett está, digamos, deslizada a un lado y el ombligo no está cubierto por la fascia en su pared posterior, en su pared posterior, y a través de eso sale. Es una hernia paraumbilical. O a veces la fascia no cubre en nada, está descubierto el ombligo por atrás y sale una hernia a través del orificio umbilical. ¿Sí? Etiopatogenia de las hernias, por ejemplo, acá tenemos hernias de la línea media. Hay ciertas teorías que nos dicen, la de Asker y Chevret, ¿sí? Vean aquí, ¿qué dice? Hay deficiencia de entrecruzamiento de fibras en la línea media, en la línea alba. Y más factores predisponentes provocan hernia de la línea media, ¿no? El Chevret, ¿qué dice? Hay alteración a la disposición de la fascia umbilical, ¿sí? Entonces, está en relación también esa mala disposición o mala localización de la fascia de Ritchett puede dar lugar a las hernias umbilicales. Deficiencia de colágeno en la síntesis o mala calidad de colágeno. Pongamos, tiene su fascia de Ritchett, pero sin embargo esa fascia es muy distensible. Igual va a dar lugar a una hernia umbilical. ¿Sí? Vean acá. Esta es la fascia de Ritchett. ¿Sí? La anatomía quirúrgica del ombligo es así, vista por la parte posterior. ¿Sí? ¿Qué estructura anatómica será esto? Ligamento redondo. ¿Vestigio de qué estructura anatómica es? Vena. La vena umbilical. La vena umbilical. El ligamento redondo viene del hígado, ¿no? A través del ligamento falciforme. Está en el borde libre del ligamento falciforme. ¿Sí? Es vestigio de la vena umbilical. ¿Sí? Y estas dos que ven en la parte inferior del ombligo, es anillo umbilical por debajo, ahí son los ligamentos umbilicales mediales, ¿sí? Derecha, el ligamento umbilical medial izquierdo. ¿Sí? ¿A qué o qué representante de qué vestigio anatómico es este? Arterias. De las Arterias. las arterias umbilicales. En la vida intrauterina hay 2 arterias y una vena umbilical. Eso ustedes saben por la embriología, ¿o no? O se han olvidado también. O sea, más o menos se han olvidado. Y esto es la parte media, este otro ligamento es el curaco. ¿Vestigio de qué es? ¿De
¿Qué es el duraco? ¿Qué función cumplía durante la vida intrauterina? ¿Ustedes nunca han estado dentro del útero? ¿Qué función tenía? Es vestigio de un conducto alantoideo. ¿Qué función tiene su conducto alantoideo? ¿Qué? Por debajo está la vejiga, ¿no? Aquí tiene conexión con la vejiga y el duraco. Entonces, ¿qué función cumplía? Eliminación de desecho. Por el conducto alantoide izquierda, pues, ¿qué circula? Orín. Claro, es un vestigio. ¿Sí? De eso, del conducto alantoide, a través de eso se excretaba orín. Entonces, vean, el ombligo es así, la disposición anatómica, ¿sí? Tienes en el borde superior del anillo umbilical se inserta el ligamento redondo, en el borde inferior tenemos 3 inserciones, 3 ligamentos, la media es el duraco, ¿sí? De vestigio alantoides, y 2 laterales, los ligamentos umbilicales mediales, son vestigios de la arteria umbilical. Y esta fascia que ven es la fascia de Richter, ¿sí? Entonces vean, la fascia de Richter puede estar mal implantada, cubre en forma parcial el orificio umbilical para acá y da lugar a las hernias supraumbilical en el borde superior a través de esto sale, ¿sí? O puede cubrir completamente, pero sin embargo hay teorías que indican que esta fascia de Richter puede ser de mala calidad, ¿sí? Porque es un paciente climatérico, un paciente de mucha edad, ¿sí? 60, 70 años, entonces tiene mala fase, mal colágeno, ¿sí? Y vean acá la fascia umbilical o fascia de Richter prácticamente no cubre el ombligo, y a través de esto salen las hernias para umbilical. Y en esta otra, por ejemplo, igual, ¿no? Está descubierto. ¿Sí? Eso da lugar a las hernias. Tratamiento de las hernias umbilicales. Esto también se les pregunta bastante, pero sin embargo no se le conoce. Acá al principio ya les dije, las hernias umbilicales o cualquier hernia de la pared abdominal que tenga un defecto menor a 2 centímetros de diámetro van muy bien con una herniorrafia. Los que tienen más de 2 centímetros de diámetro, hernioplastia, ¿sí? Técnicas o las técnicas con tensión, es decir, las herniorrafias, hay varias técnicas de herniorrafias, ¿sí? Primero tenemos el cierre simple, de borde a borde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imaginen, esta es la hernia, el defecto, ¿sí? Ven como en esta imagen así. Cierre simple. Puedes hacerlo, lo más sencillo. Imagínate que tienes un defecto de pared así. ¿Qué vas a hacer en esto? ¿Te vas a meter malla? ¿No? ¿Sutura? ¿Herniorrafia? Ahora, ¿con qué tipo de material vas a suturar? Ahí está la clave. Tienes que suturar con material no absorbible. Polipropileno. Con polipropileno. ¿Sí? Sutura simple, ¿no? Herniorrafia. Técnica de cierre simple, borde a borde. Otra técnica de Moresty. ¿En qué consiste la Moresty? Igual, el primer plano de sutura simple como esta, ¿sí? Se cierra, ¿sí? Una vez que se cierra el primer plano, se hace una imbricación, es decir, se agarra un poquito más allá las fascias y se cierra en doble plano, de modo que el primer plano se invagine. ¿Sí? Es la de Moresty. Igual, es una técnica sencilla y rápida. ¿Sí? Técnica sencilla. Ahora, estas otras técnicas del tallado, ¿sí? De colgazos de las 2 fascias. Imagínate, aquí tengo fascia del recto abdominal. ¿Qué hace? Aquí hay un hueco, un orificio. ¿Qué se puede hacer? Tallas un cuadradito al lado derecho, al lado izquierdo, ¡pam!
toma más tiempo. ¿Sí? Toma más tiempo, no está muy recomendado. Toma más tiempo. Se puede hacer, pero toma más tiempo. Puedes hacer sutura así, te va a tomar como un minuto, ¿no? Mientras no, hasta que estés tallando, puedes hacer sangrar los músculos, te toma más tiempo. ¿Sí? Y técnicas solapadas. Estas son las técnicas estándar para reparar una hernia umbilical. La técnica de Mayo y la técnica de Zen. La técnica Mayo, ¿en qué consiste? Se realiza un solapado de aponeurosis superior sobre el inferior, por ejemplo, como en esta imagen. ¿Sí? El flap superior está así en el ombligo, ¿sí? ¿Sí? Así como orificio. Entonces este flap inferior, el flap superior, haces esto. Es técnica de Mayo. Ahora, si fuese al revés, flap inferior sobre flap superior, técnica de Zen. ¿Sí? Igual se sutura con material no absorbible. ¿Sí? Acá tenemos ahí las hernioplastías. Están indicadas por el defecto de las paredes mayor a 2 centímetros. ¿Sí? Se utilizan mallas de Marlex. ¿Ven acá? Aquí tenemos el defecto, ¿sí?, del ombligo, y vean dónde va la malla. ¿Es súper aponeurótico o está por detrás de la aponeurosis? Está por detrás. ¿Sí? Está por detrás. Entonces la malla siempre debiera ir por detrás de la fascia, por detrás de la aponeurosis, no por delante. En el ombligo, a ver si ustedes se tocan, a ver, tóquense el ombligo. ¿Acaso tiene tejido celular subcutáneo? ¿Qué tiene? Una cicatriz. Sí, directamente es fácil. Si le metes una malla sobre la aponeurosis que está en contacto con la piel, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber? Fístula. Puede haber fístula. Otro. Necrosis de la piel. Necrosis. Se necrosa. Entonces, por esa misma razón, no se debe colocar la malla por delante de la fascia, por delante de la aponeurosis. Siempre se hace por detrás. A eso se llama técnica de Rives umbilical. Una malla en el espacio preperitoneo. ¿Sí? En el espacio Rives. Es la mejor técnica que ustedes pueden adoptar para colocar una malla a nivel. Yo veo gente que coloca por delante, cierra el orificio, una sutura simple, y encima le mete una malla de mangas. Eso no es adecuado. Van a ver, aunque ustedes dicen, no, doctor, no creo que suceda. Sucede. Yo veo un montón de personas que hacen eso. Y después en el postoperatorio están retirando las mallas. Te dicen, ha habido rechazo a la malla de Marlex. No ha habido rechazo, sino ha habido una mala ubicación de la malla de Marlex. No supiste colocarla en el lugar adecuado. Entonces tienen que estar retirando la malla. O que caso contrario, se necrosa todo el ombligo. ¿Sí? Entonces no se debe colocar mallas de Marlex por delante de la fascia. Ahora hay otras técnicas, ¿sí?, que no valen siquiera solo mencionar para conocimiento teórico, ¿no? Pero no es factible aplicar. ¿Sí? La mejor tenemos las Rives. ¿Sí? Si quieres hacer o si quieres colocar una malla en el ombligo, pero tienes que tener un defecto mayor a 2 centímetros. ¿Sí? Ahora tenemos también las técnicas laparoscópicas, observen acá, el iPhone y el iPhone Plus, ¿sí? Por la cavidad abdominal o cavidad peritoneal puedes aplicar una malla de polipropileno, pero compuesto, una malla compuesta. La malla compuesta tiene una cara de polidioxanona y una cara con polipropileno. La que está en contacto con las vísceras tiene que ser la cara que tiene polidioxanona. Es como una malla cualquiera, pero sin embargo es como si estuviese con goma por atrás.
¿sí? Es lisa. ¿Ves? Entonces, por atrás parece que tuviese goma, ¿sí? Y por delante es una malla cualquiera. La que está por delante, la que tiene polipropileno por delante, eso tiene que estar en contacto con el peritoneum parietal. La que está por atrás con polidioxanona es la que tiene que estar con las vísceras abajo. ¿Por qué una malla de polipropileno no puede estar en contacto directo con las vísceras? Fricción. Adherencias y fístulas. Adherencias y fístulas. Por eso no puede estar una malla de Marlex o polipropileno en contacto con la víscera. Ven acá.